Amigos, muchas personas sueñan con sacarse la lotería, pero las posibilidades de que eso ocurra, de que usted se gane el premio gordo, mire, más fácil le cae un avión encima. Pero bueno, la realidad es de que independientemente de la lotería, hay veces, como decía mi papá, que a uno le entra un viento, que a uno le dejan caer unos dineritos, 5, 6, 10, 15, 20 mil dólares, que no estaba esperando. Puede que sea un bono de su empleador, puede que usted haya vendido un pequeño negocio, o puede que, como dicen que a cualquiera se le muere un tío, puede que sea una herencia. Entonces, cuando usted recibe ese dinero, ¿qué usted puede hacer? ¿Cómo usted puede manejar esta situación sin perder la cordura? Bueno, para eso nos acompaña nuestra experta financiera, Michelle Gordon, ejecutiva y jefa de Investably. Michelle, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás usted? Yo estoy muy bien y te voy a tirar unas preguntitas ahí muy personales porque precisamente yo he pasado por algo similar y te voy a hablar más adelante de eso. Pero bueno, vamos a hablar en términos generales. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que deberíamos tomar en caso de que repentinamente nos dejen caer unos miles de dólares? Sí, no, buena pregunta. Y la cosa es más común que las personas piensan. Por ejemplo, yo he visto muchas situaciones donde hay una herencia o también una persona está vendiendo un negocio, como dijiste. Y la otra común que yo veo situaciones, como estamos hablando de IPOs, una persona que es un empleado de una compañía que hace un IPO y recibe la ganancia de esas acciones. Entonces, eso es muy común, que digo, maneras más común que veo, mucho más que la loto, pero las consideraciones principalmente, lo primero que pienso es el impuesto, porque a decir una persona que te digan que vas a recibir $1 millón, pero no es siempre lo que recibes, sino es lo que, con que te quedas. Entonces el impuesto, pues se va ese capital, la posibilidad de que pueda continuar esa ganancia, si esta es la última vez que te llega o va a continuar. Y otra cosa es eh, la sustancia de un ingreso que puedas crear con eso. Y la otra manera es cómo le puede cambiar a usted en cuestión de protección personal. Entonces, si esta información es pública o no es pública. Entonces, hay muchas consideraciones, pero esas son las primeras con que comenzamos. Y si, por ejemplo, yo me imagino que dependiendo de la fuente del ingreso Ujú, es la cantidad de impuestos o no. Por ejemplo, ujú, asumo que si es, por ejemplo, si tú vendes un negocio, ujú, tienes una categoría de impuestos versus a que si recibes $50,000 de una herencia o si ujú, es como tú bien dices, recibes dinero de un IPO. ujú. Exactamente, porque por ejemplo, si lo que recibes viene siendo, vamos a suponer, una póliza de seguro de vida, eso sabemos que a eso no se paga impuesto. En comparación con una persona que esté vendiendo un negocio, está otra situación. Entonces se busca otro tipo de estrategia de cómo manejar la situación. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta personal. Hace poco, mi papá murió en el año 2020 y Ujú, finalmente hace 2 semanas se vendió un terreno que había en República Dominicana. No es mucho dinero. Estamos hablando de que cuando lo dividimos entre los hermanos y no sé cuánto, a mí me van a tocar cerca de $20,000. ujú. Ese dinero, y obviamente yo tengo toda la documentación de la venta de esa propiedad. Ese dinero para traerlo a Estados Unidos, yo obviamente yo sé que si son más de 10,000 hay que declararlo, pero ¿cuál sería la mejor forma de traer ese dinero sin que me den el zapatazo de los impuestos? Bueno, depende, porque depende de muchas cosas. Para eso, ahí normalmente entraría el abogado legal, el abogado con especialización internacional o un contable con especialización internacional para que se llene los requisitos adecuadamente. Ah, pero, como usted dijo, hay que indicar todo legalmente. Pero de cómo y después qué hace con eso, depende porque tengo que ver su perfil en totalidad. Por ejemplo,
cuál es su perfil de impuesto, cuál es su perfil. Una persona que esté pagando a un nivel de 32% es diferente que una persona que esté pagando a un nivel Ya. de 12%. Si hay deudas o no hay deudas, si él es solitario o tiene una familia de seis. Cada situación de verdad es muy personal, entonces tengo que ver el caso Ya. totalmente de esa manera. En términos de que recibimos el dinero y Ujú, tenemos aquí, ¿cuál tú piensas debe ser, ya después que recibimos el dinero, ya sea de una herencia, a ujú, través de un empleador que vendió un negocio, ujú. cuál piensas tú deben ser quizás los pasos financieros a seguir una vez ya hemos cumplido con el tema de los impuestos? Vamos a decir que a Pepe Croqueta le cayeron $35,000 de repente. Ok. Mira, yo diría primero es comenzar entender la filosofía de que tratar de preservar el capital lo más posible antes de gastarlo y tratar de usarlo para crear un tipo de ingreso o rendimiento que le pueda entrar a usted en una manera más, eh, con más frecuencia, sea mensual o sea cada cuota, pero ponerlo a crecer y de lo que se consigue del rendimiento, eh, trata de usar eso para cualquier gasto que quieras hacer, porque Mm. normalmente para muchas personas se le hace difícil volver a rehacer ese capital. Entonces, si es posible, primero buscar la manera de, primero, tratar de reducir el impuesto de cualquier manera que se pueda. Segundo, eh, en cualquier situación personal, cómo podemos preservar el capital y ponerlo a funcionar que pueda traerle un rendimiento y de ese rendimiento ahí puedes usarlo para gastar. Antes, normalmente lo que veo desafortunadamente es, vamos a gastarlo y a fulano y fulano y después con lo que queda, ahí vamos a resolver. No, es de lo contrario. No, se alocan, se compran un automóvil nuevo, se van de viaje, Ujú, comienzan a ayudar a fulanito, como tú dices, y entonces lo ideal sería, como tú dices, es agarrar ese capital, buscar cómo encender ese capital para que genere ganancias y en ujú, base a las ganancias que genere, entonces es que uno dice, bueno, voy a pagar las tarjetas de crédito que debo, voy a ujú. hacer cosas para tratar de salir del tema de las deudas y eso. Si Ujú. tuvieras que decirle una sola cosa a una persona que acaba de recibir una cantidad X de dinero, ¿cuál sería esa única cosa que tú quisieras que la gente entienda, que se quede con eso? Mira, a veces esa oportunidad que le llega a uno, a veces es la única oportunidad que le llega. Entonces, lo más importante, el énfasis es asegurarse su día, que lo pueda ayudar a manejar la situación de la mejor manera, porque a veces, aunque uno lo vea como un capital un poco pequeño, pero ese solo capital, a veces el empuje que uno necesita para comenzar a crear una prosperidad de largo plazo, no solo para usted y su familia también. Entonces, eh, uno siempre está buscando esos números grandes de loto de miles y miles, pero a veces un capital pequeño de 50 y 100 y 200 es suficiente para comenzar ese proceso de prosperidad de largo plazo. Entonces, tómalo bien en serio. No, y definitivamente, como tú bien dices, o sea, hay veces que es la única oportunidad en la vida cuando Ujú, uno recibe esa ayuda, ese respaldo, ese dinero que literalmente le cae del cielo, porque casi siempre cuando ocurre uno no lo está esperando ujú, y si bien es súper importante salir de deudas, si bien es súper importante tener todos los gastos de la casa cubiertos y como yo digo siempre, tener un fondo de emergencia por si ujú. perdemos el trabajo o viene un día lluvioso y necesitamos tener liquidez. Pero la idea que tú dices, la recomendación que tú das es definitivamente muy puntual, que es agarrar ese dinero para ponerlo a caminar, para que genere ganancias. Y si usted no sabe cómo hacerlo, buscar asesoría profesional. ¿Alguna última recomendación, Michelle? Bueno, que sigan entonándose al comercio, porque aquí vas a recibir todas las noticias del día y más. Bueno, yo te dije al principio que, como decían en Nueva York, a dollar and a dream, un dólar y un sueño.
Ya la loto no cuesta $1, ahora tienes que comenzar Personas. pero en caso de que usted no tenga esa entrada sorpresiva de que le vaya a caer, les cuento, la lotería del Powerball hoy tiene 171 millones de dólares y la lotería del Mega Million que se juega mañana Ujú. tiene 560 millones. Entonces, si usted se saca ese billete de la lotería, antes de hacer cualquier cosa, usted llama aquí al campanazo, que llamamos a Michelle y ella nos va a decir qué hacer con ese boleto ganador. Pero mientras tanto, tranquilo, quieto, ¿ok, Michelle? Está bien. Bueno, Michelle Gordon, ejecutiva en jefa de Investably, experta financiera y amiga de la casa. Hasta la próxima, Michelle. Gracias por todo.